Estos son los dignos informes de semana en compañía de Ciro Ramírez, invitado frecuente a la revista, en la que igual que Cabal o Polo Polo era llamado cada 8 días, no para debatir, sino para en conjunto atacar al gobierno Petro. Cuando Gustavo Petro tenga fiscal propio, ternado por él o ternada por ella, por él, en ese momento es que vamos a saber hasta dónde va a llegar Gustavo Petro, hasta dónde es capaz. ¿Usted cree que viene una persecución con el cambio de fiscalía? Totalmente. ¿Sí? Por ello, todos los titulares eran así. Se fue contra la vice. Senador Ciro Ramírez se enfureció con el actuar de Francia Márquez. Me da asco. El mercado de testigos falsos da asco. Ciro Ramírez sobre caso Uribe y el Aro. Vicky, a mí me da asco. Me da asco si quiere hablar de este tema de una masacre y culpar al presidente Uribe de que fue el causante o que felicitó a alguien porque hizo una masacre y lo que cuentan de una masacre. No hay diferencia entre paramilitares y guerrilleros. Delincuente es delincuente que cometa un delito. Para mí no hay ninguna justificación por el discurso político que tenga uno o el otro. Se quejaba y decía prácticamente que el peor error de los del centro era polarizar, y en esta ocasión Ciro llamaba mezquino y miserable a Gustavo Petro, pues según él llamar a la anarquía en estos momentos era mezquino y miserable, donde claramente le decía a Vicky que a los colombianos no les debería importar si hay congresistas que denuncian a otros como corruptos. A mí qué me importa que me digan que es que uno es corrupto. Por eso repito, Vicky, me parece una gran mezquindad y me parece muy miserable llamar en este momento a la desobediencia civil. Y le daban espacios incluso de hasta casi media hora de programa para decir que había persecución a uribistas desde el gobierno Petro, y allí Vicky se mostraba muy preocupada por la supuesta perseguida. Hemos escuchado a varios congresistas del Centro Democrático decir que están supuestamente persiguiendo a los uribistas en el gobierno del presidente Gustavo Petro. ¿Eso qué quiere decir y qué es lo que está pasando? Y aunque lo vimos hable en la revista, que al parecer compartía sus ideales, cuando fue confrontado por el periodista Juan Diego Alvira para que se sometiera al polígrafo y respondiera sobre los contratos, miren con lo que salió. ¿El tema o sobre qué tema? Fue salir el tema y empezó a dar excusas y más excusas. Pero el abogado me dice, no. ¿Y si tocamos otros temas distintos a ese proceso y expediente? Sí. Pero al final, después de confirmar, me advirtió que debía cancelar porque tenía COVID. Y como si eso fuera poco, me mostró con orgullo su supuesta prueba positiva. ¿Qué pasó? COVID, ese día. Como el rey del mambo. ¿En qué quedamos, señor Ramírez? Pero no fue excusa, no fue pretexto, senador. Perdón, que se lo pregunte. No, Juan, le puedo mostrar la prueba. COVID o mentiras. Y como si eso no fuera suficiente, me enseñó un mensaje familiar en el que decía que se había hecho la prueba y había dado negativo. Ayer me mostró con orgullo su supuesta prueba positiva. Y este mismo hombre era el que también salía en entrevista para la W Radio para atacar la reforma a la salud del presidente Petro. Me sorprende que muchas personas hoy que acompañaron a Gustavo Petro hoy se sorprendan de esta reforma. Lo segundo que quiero decir es, estamos tan abiertos, Andrea, que tenemos un proyecto de ley estatutaria radicada en la Comisión Primera del Senado, que son nuestras propuestas. En el momento que radicó el gobierno la reforma a la salud, al mismo tiempo radicamos un proyecto de ley ordinaria de la salud, y en diversas reuniones con el presidente de la República, Gustavo Petro, como partido de oposición, le hemos expuesto todas nuestras preocupaciones del proyecto de gobierno y cuáles deberían ser las propuestas para no destruir lo que hoy existe, sino corregir lo que falta por corregir para tener un sistema de salud mucho más eficiente, mucho más eficaz, con mejor prestación y remuneración a los profesionales de la salud, que el Estado llegue directamente a la Colombia profunda. Entonces, hemos estado demasiado abiertos, tanto que hemos expuesto abiertamente nuestras preocupaciones, y hay 2 proyectos del Centro Democrático en el Congreso de la República sobre la posición del Centro Democrático para que llegáramos a una concertación. Aquí el que no está abierto, Andrea, es el gobierno, que dice:
que es la forma como ellos quieren y punto. Misma entrevista que compartió Wilson Arias, Centro Democrático sumido en estiércol de corrupción, quiere hundir la reforma a la salud. Lo encabeza Ciro Ramírez, hoy en la cárcel. Y bueno, también lo que hemos visto es, la verdad es que los partidos no están dando mucho ejemplo, ¿no? Porque cuando uno ve el Partido Conservador, todo lo que decían, la U, todo lo que decían, los liberales, todo lo que decían, y hoy están en la banca de gobierno, pues ahí sí que autoridad moral. No tienen cómo Pues criticar nada. Yo respondo por mi partido. No, sí, pero venga, Ciro, pero no estamos hablando de su partido porque yo no estoy involucrando a su partido, estoy hablando de esos partidos. ¿Qué piensa usted de esos partidos? Es que dentro de la banca de gobierno tampoco hay autoridad moral para criticar, porque es que a todos esos los recibieron porque les convenía por el voto. Es que no hay autoridad moral en muchas cosas, Vicky. En nada.